Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, aquí en el canal Jesús en ti confío. Hoy la Santa Iglesia Católica nos ofrece la primera lectura que es de la carta del apóstol San Pedro. El Santo Evangelio es el de San Marcos, Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y precisamente hoy estamos nosotros celebrando la gran fiesta de San Marcos, la fiesta de ese gran evangelista. Hoy la celebra la Santa Iglesia Católica. San Marcos, que escribiera el Evangelio como catequesis de fe para los catecúmenos, esto es en Roma. Algunos también le conocen como el Evangelio de San Pedro. Esto es porque San Marcos estaba con San Pedro en Roma. Mis hermanos, los Hechos de los Apóstoles presentan a Marcos como un compañero de Paulo y después llega a Roma acompañando a Pedro. Entonces, San Marcos, además de todas esas cositas que ya les platiqué, es considerado el primero. El primero es el considerado el primero en poner por escrito el primer evangelio, en poner por escrito la vida de Jesús. Y este se le considera el primero de los cuatro evangelios, el de San Marcos. Saludos a los que lleven este nombre. Hoy están festejando, celebrando su día, el día de su santo, San Marcos. Ya que estoy hablando de saludos, permítanme saludarle a todos los nuevos suscriptores. Estamos llegando a la cantidad de 500 y saben cómo tengo tanto gusto y le doy tantas gracias a Dios de que ustedes estén viendo este canal, de que ustedes estén escuchando estas reflexiones, que las hacemos humildemente de corazón, pero con el único propósito de ayudarles en el crecimiento. Si ya están en el camino de Dios, les felicito. Muchas felicidades. Y con esto, pues queremos que no decaiga su fe, ¿verdad? Ayudarle para que siga usted siendo alimentado por la palabra de Dios, porque Dios le dice hoy a sus discípulos, vayan y prediquen por todo el mundo. Así es, hoy el mensaje es de esos. Y es lo que hacemos muchos de nosotros que estamos en las redes sociales, ¿no? Y que gracias a ustedes, pues mucha gente, créame que mucha gente está, está apoyando esta evangelización que hacemos con mucho gusto, todos los que estamos, repito, en las redes sociales, trayéndoles la palabra de Dios. Mis hermanos, como les decía, de que hoy se nos invita a proclamar la palabra de Dios. ¿Ok? Y para esto vamos a leer el Evangelio que es el de San Marcos, capítulo 16, del 15 al 20. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, estamos en tu presencia. Ayúdanos a enviar ese mensaje que tú quieres que enviemos. Que no hable yo, sino que hables tú a través de estos labios pecadores. Habla tu Señor, envíe el mensaje que la gente necesita. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. El Evangelio dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos.
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hay muchas personas, hay muchas personas que hablan de Dios. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia. Si pueden todos los días, pues van todos los días. Y si no, no fallan ni un domingo. Hay muchas personas que rezan el Santo Rosario. Hay muchísimas personas que acuden a los diferentes grupos, a los grupos que tiene la Santa Iglesia, ¿no? Y eso está bien, que ustedes estén activos dentro de la Santa Iglesia Católica, pero también ustedes no actúan como Cristo quiere que actuemos. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Se ven personas, como les digo, hablando de Dios en la iglesia, dándose golpes de pecho, ¿verdad? ¿Verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y por eso ruego a Santa María siempre Virgen. Bueno, pero ya cuando están fuera de la iglesia, viviendo ya la vida diaria que tienen, ya son otras personas, totalmente otras personas. Y a eso se le llama hipocresía. No hay otra palabra diferente que se le pueda llamar a esa clase de personas. Son hipócritas. El Señor Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Evangelio quiere decir buena nueva, buenas noticias, buena nueva, buenas noticias. Y si nosotros a usted, cuando le dicen, te tengo una buena noticia, ¿cuál es su reacción? ¿Verdad que es una reacción de gusto? ¿A quién no le gusta tener o recibir buenas noticias? Yo creo que a todo mundo nos gusta recibir buenas noticias. Si pudiéramos recibir buenas noticias todos los días, qué bueno, excelente, pero no es así. La vida es otra. La vida nos trae buenas noticias y nos trae malas noticias. Bueno, pues el Evangelio quiere decir eso, y cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar la buena nueva, o sea, el Evangelio, a todo el mundo, a toda criatura, nos está mandando a nosotros a hacer exactamente lo mismo, a predicar. Pregúntese usted si habla de Dios entre los suyos. Pregúntese usted si habla de Dios en el trabajo. Muy pocas personas hablan de Dios en sus familias. Y si el papá, que es la cabeza del hogar, no induce a los hijos a amar a Dios, si no les habla de Dios, y lo que yo considero peor todavía, si no suele ir a la iglesia, a la Santa Misa, entonces ese es un malísimo ejemplo para sus hijos. Porque si a sus hijos no le enseñan la palabra de Dios en sus hogares,
En las calles les van a enseñar otra cosa totalmente diferente. Y después vienen las quejas, después viene el llanto, después viene el remordimiento, después viene las palabras muy conocidas. ¿Cuáles son? Si yo hubiera. Eso de hubiera sabemos exactamente que pues ni lo debemos de usar porque no tiene ningún mérito. No, no ganamos nada con decir si yo hubiera, pues sí, pero ya es tiempo pasado, lo pasado, pasado. Si yo hubiera tenido más tiempo para mis hijos, si yo hubiera trabajado menos, si yo hubiera pensado las cosas diferente. Bueno, pues por eso están personas que le hablan de Dios. Todo lo que tiene usted que hacer es abrir el corazón, hacerse humilde y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu voluntad. ¿Mm? La cabeza del hogar es muy importante. Los hijos se basan en lo que ven y escuchan de los padres. Los hijos se basan en lo que ven que hacen los papás. Si los papás no van a misa, los hijos no van a ir a misa. Claro, mientras están chicos usted los puede llevar, pero como nunca los lleva cuando ellos ya crecen y tienen ya ya razonan por sí mismos, ya pueden hacer sus propias decisiones, deciden no ir a misa porque pues nadie los llevó a misa, nadie los agarró, los invitó para ir a la iglesia, entonces no están impuestos. Ir y predicar por todo el mundo. Nosotros tal vez, mis hermanos, nunca, bueno, al menos lo digo por mí, no sé usted, a lo mejor sí, pues yo creo que yo nunca voy a ir a hablar a llevar la palabra de Dios a Japón o a alguna parte de Europa, lo creo mucho, muy difícil, pero de ese mundo no se está refiriendo el Evangelio. Nuestro mundo es aquí con nosotros. ¿Dónde está nuestro mundo? Ahí donde nos rodeamos de esa gente. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Eso es nuestro mundo. Ese es el mundo en el que estamos nosotros viviendo. Ese es el mundo que está esperando la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, esa es la invitación para nosotros. Predicar la palabra de Dios, pero predicarla, hablar de Dios y también actuar como Jesucristo. El Papa una vez narró una historia donde dijo que un estudiante universitario, esto fue en Polonia, le dijo, o más bien le preguntó a señor Papa, me imagino que así es como le llamó, tengo muchos compañeros estudiantes que son ateos y me duele ver que no crean en Dios. ¿Qué puedo hacer para convencerlos de que Dios existe, para traerlos a la iglesia? ¿Qué puedo hacer? La respuesta del Papa fue nada, nada. Lo último que tú no debes hacer es no decir nada, nada, totalmente, sino que comiences a vivir como testigo de Cristo, que comiences a vivir como Cristo y después ellos mismos te preguntarán qué pasa contigo. ¿Mm? ¿Por qué vives de esa manera? ¿Por qué te ves diferente? ¿Por qué actúas diferente? ¿Por qué hablas diferente? Y luego le dice, la fe se transmite no por las palabras, sino por nuestro ejemplo. Vamos a pedirle
a San Marcos, que nos ayude, que interceda ante Dios nuestro Señor para que nos aumente la fe y para que nos ayude a que nos salga esas ganas, o si le podemos llamar ese coraje, esa energía para hablar de Dios en nuestro mundo. A todos de nuestra casa les hace falta, y si no a todos, una gran mayoría, que le hablemos de Dios nuestro Señor. Amén. Hasta acá escuché que dijo amén.